Santiago capítulo 2, vamos a leer desde el 14 al 26. La expresión verdadera de la fe que salva. La expresión verdadera de la fe que salva. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Téngalo allí marcadito. Vamos a orar. Es bueno recordar por medio de su palabra cantada cómo literalmente Cristo hoy, en este momento, está intercediendo por nosotros delante del Padre. Literalmente, imagine a Cristo orando por nosotros para que nuestras ofrendas sean agradables al Padre. Eso trae paz, consuelo y nos permite descansar, porque si fuese por nuestros propios méritos estuviésemos muy mal. Bendito sacerdote y rey. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias porque aunque nosotros oramos a ti, mi buen Dios, yo sé que Cristo también intercede por nosotros y el Espíritu Santo aún acomoda nuestras palabras para que sean agradables a ti. Gracias. Gracias porque no nos dejaste en nuestra maldad y pecado, procurando por nuestros propios medios encontrar la vida contigo, estar contigo. Todo aquel que intente por medio de sus obras llegar a ti perecerá, pero Cristo nos dio una esperanza. En tu justicia fue manifestada, la cual podemos asirnos de ella por medio de la fe, Señor. Por eso rogamos, fortalece nuestra fe. Y ayúdanos a ver en tu palabra tu carácter, tu voluntad. Ayúdanos a ver en tu palabra, Señor, lo que esperas de nosotros. Y también el poder de la fe que nos ha dado como un don. Una fe que no deja a aquel que ha sido beneficiada con ella de la misma manera, sino que lo transforma. Tu evangelio es poderoso para salvar. Trae salvación hoy también. Y ayúdame a mí, Señor. Una vez más te ruego, escóndeme en Cristo. Te ruego que no sea tropiezo para la edificación de tu iglesia ni para la presentación de tu palabra. En Jesús oramos. Amén. Santiago capítulo 2 del 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque cuando el cuerpo sin espíritu, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Vamos a estar concentrados hoy del 14 al 19, específicamente, y si el Señor nos permite, la semana que viene, vamos a estar concentrados del 20 al 26. Por la gracia de Dios hemos avanzado bastante en nuestro estudio de Santiago y hemos llegado al pasaje por el cual quizá es mayormente conocida esta epístola, aquella relación entre la fe y las obras. Pero este pasaje también ha sido por el cual es mayormente acusada de no inspirada en el tiempo, por esa cuestión de la relación de la fe y las obras. Han surgido algunos argumentos que pretenden descalificar esta epístola como no inspirada. Uno de ellos es que esta carta contradice la teología paulina de la salvación y las palabras del mismo Cristo. Este argumento, que aunque infundado, y ya veremos por qué, puede llegar a hacer bastante daño en el pueblo cristiano. Y uno de los ejemplos que nos sorprende es el respetado precursor de la Reforma protestante, Martín Lutero. Este llegó a llamarle la carta de paja por su interpretación o la interpretación que él tenía de la relación entre las obras y la fe. La frase del versículo 24, si lo notamos: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Para él fue una clara prueba para dudar de su inspiración y consistencia con la teología de los otros apóstoles inspirados. Él vio un gran peligro en esta carta porque aparentemente contradecía la justificación por la fe sola. Doctrina que para Martín Lutero era la columna vertebral de su teología y lo que le impulsó como reformador. La duda para Martín Lutero aumentaban al recordar que la Iglesia Católica Romana usaba este pasaje como fundamento para establecer la salvación por obras, además de la fe. Y en esas palabras obras en las que se incluía o que usaba la Iglesia Católica Romana era muy amplia. Ellos incluían un montón de cosas. Unas cosas increíbles que eran supuestamente necesarias para la salvación. Entonces eso era suficiente para dudar de la legitimidad de esta epístola. Pero para seguir siendo honesto con esto, debo decir que después de Lutero, otros reformadores importantes, y antes de él también otros hombres, la mayoría, para no decir todos, no tuvieron este problema y aceptaron como inspirada y parte del canon bíblico esta epístola. Lutero fue un interesante y rara opinión entre el pueblo reformado protestante. Pero yo creo que no debemos condenar a Lutero, no lo condenemos. Su coyuntura doctrinal y el contexto en el que se desenvolvió era único y estaba batallando contra la Iglesia Católica Romana y sus argumentos. Es por eso es que cualquier cosa donde pudiesen fundamentarse los argumentos de la Iglesia Católica Romana, él era cuidadoso con eso. Pero la Iglesia de Oriente, o conocida como la Iglesia Ortodoxa, también usa este pasaje con propósitos similares. Insinuar de alguna manera el carácter salvífico de las obras junto con la fe en Cristo. No es solamente por la fe, sino que es obra más fe. Y es ese un énfasis que lleva necesariamente a exigir obras para la justificación delante de Dios. Con lo cual nosotros debemos estar muy apercibidos y ser muy cuidadosos. No debemos dejarnos confundir. Viendo que las cosas son así y que entramos en el arduo debate de la Reforma con respecto a las obras y su relación con la fe, mis amados hermanos, debemos orar mucho para que el Señor nos ayude a continuar fe según la teología paulina y también de Santiago, como veremos ahora. Créanme que no se contradice de ninguna manera. Entonces, cuando vamos a hablar de las obras y de la fe, es necesario recordar la intención de Santiago al escribir esta carta. Decíamos que Santiago apunta a la ética cristiana, no simplemente
habla de las doctrinas, sino que dice cómo debemos vivir según las doctrinas. Él fundamenta la ética del creyente en lo que dice creer y ser. Esta carta es la que da más enseñanzas de la vida práctica. De manera que Santiago está consciente y exalta que si decimos tener una fe, debe esa fe verse reflejada por nuestras obras. Indudablemente la fe da a luz obras, la fe pare obras, buenas obras. Santiago quiere que nos examinemos y que nos veamos a la luz del espejo de las Escrituras, y que al examinarnos y aprender de la palabra no nos quedemos iguales. Al contrario, Él quiere que nosotros aprendamos, que llevemos a cabo lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios. Y cuando está hablando de esto, o hablando de esto en un contexto general, Pablo se las arregla para llegar oportunamente a las diferencias y a los errores que tenían estos hermanos dispersos de la diáspora judíos. Particulariza mucho en la vida de estos hermanos, trae a la luz sus problemas y las deficiencias y argumenta para corregirlos con el propósito de que sean llevados a la imagen del Señor. Él quiere que su vida práctica sea acorde con su profesión de fe. Él quiere que su vida armonice con la esperanza que tienen. Santiago no quiere ver vidas contemplativas. No es solo decir y decir y decir y decir. Quiere que haya vidas integrales, íntegras. Por eso es que los versículos 26 y 27 del capítulo 1 dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. O sea que debe haber algunas características, hay algunas evidencias de una verdadera piedad, de una verdadera religión. Y él continúa diciendo: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y ese es un énfasis que hace, como hemos visto, con respecto a la acepción de personas, al favoritismo con las personas de necesidad. Y ahora también usa una ilustración, un ejemplo, para darnos luz acerca de lo que ahora quiere hablar con respecto a los pobres. También dice que nosotros debemos guardarnos sin mancha del mundo. Pero ahora veremos este pasaje en el que se hace evidente y mucho más clara su intención: que sus vidas sean acorde con la fe que dicen tener en Jesús. Entiendo que Santiago continúa una serie de pruebas. Él da pruebas mediante las cuales cada uno de nosotros como creyentes puede evaluar si su fe es viva o si tiene una fe muerta. Si tiene una fe muerta. Dice el doctor MacArthur: este pasaje tiene la prueba sintética o resumida, aquella que da sentido a todas las demás, la prueba de la conducta justa, que es obediencia a la palabra de Dios y se manifiesta en un carácter piadoso. La mayor prueba que nosotros podemos tener de que nuestra fe es viva y provechosa, entonces, dice MacArthur, lo presenta Santiago acá, y es obediencia a la palabra de Dios y se manifiesta en un carácter piadoso. El punto en este pasaje para Santiago no es la salvación por las obras. No lo es, y que quede claro de antemano. La cuestión es que hay un tipo de fe que es muerta. Y lo dice: hay un tipo de fe que es muerta, la cual no es demostrada por las obras, y que por sus frutos se ve que no salva. Y siendo la salvación la cuestión más importante de nuestra vida, mis amados hermanos, siendo la salvación nuestro principal objetivo como pecadores merecedores del infierno, debemos prestar atención en ver cuál es la fe que salva. Y en primer lugar vamos a ver la inutilidad de la fe sin obras. La inutilidad de la fe sin obras en los versículos 14 al 17. Dice el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y aquí debemos entonces empezar a hacer algunas definiciones que nos van a ayudar a entender este pasaje. La pregunta es, ¿qué tiene en la mente Santiago como fe? Cuando dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Creo que tiene en la mente lo siguiente con respecto a la fe. Esa fe llega a ser entonces la aceptación de las verdades del Evangelio, donde Cristo es la garantía de la salvación. Esta fe tiene un sentido necesariamente intelectual. Se tiene que creer en lo correcto. Repito, ¿qué es esa fe o qué está pensando Santiago con esa fe? Es la aceptación, es creer las verdades del Evangelio, donde Cristo es la garantía de la salvación. Y esta fe tiene un sentido necesariamente intelectual. Se tiene que creer también en lo correcto. Sabiendo entonces que es fe, tiene una connotación intelectual, es creer las verdades del Evangelio, veremos qué es obra. Santiago, ¿qué es obra? Bueno, a las obras podríamos llamarle buenas acciones. Sí, son buenas acciones. Estas obras son la expresión pública de esa fe. Las obras son la expresión pública de esa fe. Es la manifestación externa de lo que se cree internamente. Es la manifestación externa de lo que se cree internamente, intelectualmente. Esas obras son el obrar de la fe, las acciones de la fe, las cosas que hace externamente la fe. Esas son esas obras. Lo que hace externamente la fe. Buenas acciones. Pero también tenemos algo aquí interesante que debemos definir. ¿Qué es ese aprovechamiento? ¿A qué se refiere Santiago con ese aprovechamiento, hermanos míos? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? En otras versiones con respecto al aprovechamiento dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Expresando la utilidad, el provecho, el beneficio de esa fe. Entonces ese aprovechamiento es el provecho o beneficio que puede tener esa fe que no tiene una expresión externa. Y el mayor provecho que se debe evaluar, hermanos, según el mismo versículo, es la salvación. La salvación. ¿De qué sirve? Ese aprovechamiento es ¿de qué sirve? ¿Cuál es el provecho que tiene? ¿Qué beneficios tiene? ¿Podrá la fe salvarle? Una fe sin obras, dice él. En otras palabras, ¿podrá esa fe ser provechosa para su salvación? ¿Muestra esa fe que le ha beneficiado con la salvación el Señor? Si no le salva, esa fe, mis amados hermanos, no es provechosa ni sirve para nada. No sirve de nada. Entonces, teniendo claro estas definiciones, podemos avanzar. Habiendo aprendido habiendo visto que es fe, obrar y provecho, vamos a avanzar un poco más en nuestros versículos. Entonces, podemos ver que lo que hace Santiago en el versículo 14, este primer versículo de este tema, es presentar el asunto. Él presenta el asunto que va a tratar ahora. Y lo hace poniendo en paralelo y evaluando dos afirmaciones en las que inferimos que se estaba considerando entre sus destinatarios. La fe que tiene obras y la fe que no tiene obras. Tenemos entonces dos afirmaciones: la fe que tiene obras y la fe que no tiene obras. Eso es lo que se está considerando y presenta el asunto en este versículo, Santiago. No es meramente una cuestión de fe y obras, como si pudiese ser salvo solamente por medio de las obras, o como si la fe, o no es la cuestión que él quiere comunicar como si se pudiese ser salvo solamente por la fe. No es específicamente lo que quiere tocar. El pasaje más bien muestra una relación siempre entre la fe y las obras. No la ve Santiago como algo separado. Por eso que si nosotros leemos el versículo 18 del capítulo 2 nos daremos cuenta. Lee allí el versículo 18 del capítulo 2. Pero alguno dirá,
Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vemos una relación clara entre la fe y las obras. No es la intención de Santiago decir que algunos podían ser salvos sin la fe, o que algunos estuviesen convencidos que por buenas acciones pudieran ser salvos sin creer en lo correcto. La cuestión queda enmarcada en que algunos decían creer sin expresarlo externamente. Y en eso se basa la argumentación de Jacobo, de Santiago. Algunos decían creer, pero sin expresarlo externamente. Allí se basa la argumentación de Jacobo. Y de esa fe, sin obras, sin buenas acciones, es la que dice que está muerta, que no puede salvar, que no aprovecha para nada una fe sin obras, sin buenas acciones. Esto indica, de alguna manera, y debemos prestar atención con eso, que algunos hermanos judíos estaban pasando al otro extremo. La tendencia judía, ¿cuál era? Ser salvos por obras. Pero ahora vemos otra tendencia que se va al otro extremo. Santiago se dirige a ellos específicamente, pensando en que algunos, y entendiendo que algunos, descansaban en que solamente con tener un entendimiento correcto del Evangelio bastaba. Y sus frutos y sus buenas acciones no respaldaban su profesión. No respaldaban lo que ellos decían creer. Pasaron estos hermanos o algunos entonces de un activismo, hay que hacer las cosas para ganarnos la salvación, a un pasivismo, le llamé yo. A estar completamente pasivos con respecto a su fe, a tener vidas contemplativas. Ya yo creí lo correcto, perfecto, ya soy salvo, no pasa más nada. Ya no hay que hacer más nada, dicen ellos, o decían algunos de ellos. Había algunos que se decían ser cristianos, que decían tener fe, que eran buenos para hablar de las cosas del Señor. Cuando hay un tema bíblico me meto en el auge y debato y digo y conozco y sé, tengo una fe intelectual, pero sus vidas prácticas dejaban mucho que desear. A este tipo de personas que se dirige Santiago. Por eso es que dice estas cosas. Y presenta un ejemplo muy práctico. Ya él nos ha mostrado cómo presenta ejemplos en los pasajes anteriores. Él es muy ilustrativo y presenta un ejemplo de la inutilidad de la fe sin obras en el versículo 15 al 16 y también parte del 17. Dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, te bendiga varón, aliéntate y sáciate, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, vuelve la pregunta que hizo en el inicio: ¿de qué aprovecha? Así también la fe, asegura él, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. En otras palabras, no tiene ningún provecho, no sirve de nada. Y en este punto Santiago relaciona la fe con el amor y muestra un ejemplo a la luz del sentido común del creyente. Él muestra un ejemplo a la luz del sentido común del creyente. Es una manera de argumentar que él tiene y que nos ha presentado en la carta. Y él responde a la pregunta: ¿cómo es una fe muerta? ¿Cómo es una fe sin provecho? ¿Cómo puedo saber yo, él responde a estas preguntas, si mi fe está muerta y sin provecho alguno? Él mismo podría responder: ve cómo sirves a tus hermanos en necesidad. ¿Cómo sé que mi fe está viva o está muerta? ¿Cómo puedo ver que mi fe es provechosa? Evalúa cómo estás sirviendo a tus hermanos en necesidad. Debes percatarte cómo estás expresando externamente la fe que te salvó. Evalúa eso. Santiago infiere
necesariamente que las obras de la fe que salvan están ligadas con una expresión de misericordia y amor con aquellos que están en necesidad. Repito, Santiago infiere necesariamente que las obras de la fe que salva, la que está viva, están ligadas con una expresión de misericordia y amor con aquellos que están en necesidad, especialmente nuestros hermanos. ¿Cómo podemos decir que creemos en Cristo? ¿Cómo podemos decir que Cristo nos salva y que nos incluyó a un cuerpo de creyentes? ¿Cómo podemos decir eso si nosotros mismos despreciamos a aquellos mismos por los que Cristo murió? Es una argumentación que él tiene. ¿Cómo podemos decir, Cristo me salvó, tengo mi fe intelectual, pero yo desprecio a aquellos a quien Cristo también salvó? Y eso es más o menos lo que piensa Santiago. El ejemplo y las palabras aquí son bastante seleccionadas. Pienso yo que él fue muy cuidadoso y meticuloso, pues da a entender que la condición del hermano en necesidad era obvia. Él estaba desnudo, dice el pasaje. Dice, si alguno ve y le dice, si un hermano están desnudos, y eso no es literalmente desnudo, como diríamos nosotros en pelota, no se trata de eso. No es literalmente, es decir, que es lo que quiere comunicar, que visiblemente ellos estaban desprovistos de vestimenta apropiada para las circunstancias de su contexto. Ellos estaban desprovistos de vestimenta apropiada y que era evidente, tú lo veías y sabías que está desnudo, no tiene la vestimenta apropiada. Ellos estaban pobremente vestidos, esa es la idea. Y con necesidad de alimento diario, de su pan diario. Y alguno entonces ve a este hermano o hermana, es interesante porque él tiene o ha mostrado intención de comunicar el corazón de Dios hacia las viudas. Y dice hermano y hermana, no usa hermano en general, para englobar a todo tipo de personas, a todo género, sino que dice hermano y hermana. Entonces alguno ve a ese hermano que está con hambre y con vestimenta impropia, vestidos pobremente, evidentemente desprovisto de vestimenta para la situación en la que está, y le dice, id en paz, calentaos y saciaos. Lo que se está mostrando es que ante la obvia necesidad se es indiferente. Esta persona está siendo indiferente. Esas palabras estaban cargadas de una aparente piedad. Sí, porque estas palabras eran palabras de la típica despedida hebrea. Paz. Paz de Dios. Ve en paz. Y era algo que da una connotación, oye, de relación, de piedad. Esa misma expresión, saludo, comunicaba unidad o un tipo de comunión entre ellos. Por eso es que cada uno se recomendaba o le deseaba paz al otro. Entonces comunicaba eso. Imagínense, si siendo este saludo tan íntimo y que comunicaba comunión, ¿cómo es que alguien viene y se encuentra un hermano en estas condiciones y le dice, calentados y saciados, ve en paz, si sabe que no tiene cómo cubrir su necesidad diaria? Es inconsistente. Es inconsistente. Parece que con esas palabras con que él se despide se la está comiendo. Y, hermano, resuelve tu situación, consigue lo necesario para soportar el arduo frío y come algo. Dios te bendiga, varón. O algunos más piadosos traducirían eso en, ven, vamos a orar por ti, ven. Bueno, yo oré por ti, paz de Dios, varón, que el Señor te bendiga y te lo muestre en el camino y te dé un pan y una cosa. Sí, los más piadosos tienen esa resolución.
Resuelve tu situación, consigue lo necesario para soportar el arduo frío. Come algo, Dios te va a proveer. Cuando sabe que esa persona no tiene los medios para hacerlo inmediatamente. Un comentarista dice, la ironía de toda la situación es que el que habla razona desde su propio punto de vista, porque él mismo tiene suficiente ropa para proteger su cuerpo del frío y suficiente comida para mantenerse bien alimentado. Él es, sin embargo, quien dice palabras vacías que no le cuestan nada y que no tienen sentido para el oyente. ¿Cómo me vas a decir eso y me vas a hablar conforme a tu situación si mi situación es diferente? Ya la Biblia nos habla también de esto en otra parte. Si quieren, busquen Proverbios 3, 27, 28. Proverbios 3, 27 y 28 dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Repito, 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Oh, hermano, qué compromiso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Vean que marca una sabiduría, un discernimiento debe tener la persona. Pero no te niegues a hacerle el bien a quien es debido. Hazlo con sabiduría cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle ahora. Ese anda y vuelve es una expresión de que ojalá y no vuelva. Ojalá y no regrese y que otro solucione su problema. Y algunos se escudan, bueno, es que yo no tengo cómo proveerle, cómo darle. Hermanos, muchos de nosotros sabemos que eso es una excusa garrafal. Una gran excusa. Podríamos entonces pensar, si esta persona no hace nada acerca de las necesidades físicas de su hermano o hermana, si sabe la necesidad y no hace nada, ¿qué valor tiene su fe? Dice Santiago. ¿De qué provecho le es esa fe que dice profesar? Si esta persona no hace nada ante las necesidades físicas de su hermano, ¿de qué aprovecha su fe? Y es interesante que tanto Juan, por eso es que digo que Santiago no contradice a los otros apóstoles, y la intención de él es diferente a la de Pablo, que si Dios quiere la semana que viene lo veremos con más claridad, porque Santiago se une en pensamiento y en argumentos similares para llegar a las mismas conclusiones con el apóstol Juan, con respecto a la salvación de algunos. En este pasaje de Primera de Juan, que vamos a ver en Juan 3.16, Primera de Juan 3.16 en adelante, que ruego que busquen en sus Biblias, Primera de Juan 3.16, en este pasaje, si nosotros cambiamos en algunos casos la palabra amor por fe, lo similar del sentido se vería con más claridad. Vamos a leer Primera de Juan 3.16 en adelante. Dice Juan, un apóstol, el apóstol del amor, le dicen algunos, quien usa el argumento del amor como una característica determinante para el creyente, y si no tiene amor entonces no es cristiano, dice él. Dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ya había mencionado algo similar en el Evangelio, y este es el verdadero amor, que uno dé su vida por sus hermanos. Dice el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, tiene la capacidad. Y no es que sea rico o muy pudiente o tenga un buen sueldo. No, el que tenga la necesidad, aunque sea limitada, de bendecir al hermano que esté en necesidad. Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y la pregunta implica que si en el que no mora el amor de Dios, no es cristiano. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho
y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Que nuestra fe es correcta. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidamos o pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Vemos entonces que Él dice, ¿cómo? Si alguien ve a su hermano teniendo necesidad y dice ser creyente y no muestra su amor oportuno, ¿cómo puede decir que el amor de Dios mora en él? Santiago dice, ¿cómo puede decir alguien que tiene fe y ve a su hermano padeciendo necesidad y tiene cómo ayudarlo y no hace nada? Su fe es muerta. Juan hace lo mismo que Santiago, pero usa el amor como una expresión necesaria de la fe, de lo que se dice creer en Cristo. ¿Cómo puede decir el que ve la necesidad de su hermano y no la ayuda que tiene amor? Entonces, la cuestión aquí, mis amados hermanos, no es expresar con palabras solamente que le amamos. Oh, hermano, cómo te amo, estoy orando por ti. O desearle que le vaya bien. La cuestión es tomar cartas en el asunto, como si en el mundo tú solo conocieras esa necesidad. No, pero es que otros saben la necesidad y ellos tienen más que yo y pueden resolverla y quizás mañana cuando se enteren resuelven ese asunto. No, hermano, imagínate que tú estás solo en el planeta con esa persona en ese momento. No se trata de que le hables bien nada más. Está muy bien que ores por él, pero también debes resolver, tomar cartas en el asunto. Como si tú solamente conocieras esa necesidad. No esperar que otros la sacien. No esperar que ellos mismos resuelvan cuando sabemos que inmediatamente no pueden. No es desearles cosas bonitas, ten paz, ten paz. No, se trata de que la fe que salva trae necesariamente acciones que la corroboran. Y de esa manera, hermano, tú estarás haciendo una evaluación de ti mismo y expresando, sí, mi hermano tiene necesidad, usando la ilustración de Santiago, voy a resolver este asunto ahora porque puedo y Dios me ha dado la oportunidad. Y te darás cuenta si tu fe es viva o muerta. Si tu fe te ha salvado o no. ¿Cómo aquel que no tiene buenas acciones, como lo es ayudar al hermano en necesidad, puede decir que tiene fe o que ha sido salvo y beneficiado por la obra de Cristo? ¿Puede salvarle esa supuesta fe que no es patentada por las acciones? Santiago dice, no. Esa fe es inútil, sin provecho, no sirve de nada, está muerta. No es una fe viva y reluciente que es evidente a todos. No, al contrario, te estás engañando a ti mismo si haces así. Si tu fe no produce obras, es mentira lo que dices creer. Podrás sentir o asentir intelectualmente, pero esa fe no te salvará. Al contrario, esa supuesta fe te llevará al infierno. Eso es lo que comunica Santiago. No puede salvarte esa fe. Y eso es precisamente lo que él va a seguir argumentando. Y lo hace con un argumento interesante. Y lo vamos a ver. Y este encabezado se titula El argumento de la inutilidad de la fe sin obras y los demonios. El argumento de la inutilidad de la fe sin obras y los demonios. Versículos 18 al 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora presenta un diálogo. Podríamos llamarlo también una discusión entre dos personas que quieren medirse entre sí. Les confieso que este pasaje es difícil de interpretar, o este versículo, el 18 específicamente, por cuanto
En el griego no tiene signos de puntuación y está corrido, entonces no sabemos específicamente quién es ese alguien. Pero el punto que sí sabemos y que deja claro Santiago es que hay una persona hablando y está Santiago. Y se involucra en esa discusión. Él está en ese diálogo y lo pone en perspectiva, él lo presenta. No sabemos si es real o no, pero lo importante es lo que enseña. Y presenta esta discusión entre dos personas, incluyéndose él, y lo hace con fines didácticos. Él quiere informar e ilustrar. La cuestión en esta discusión es que uno dice que tiene fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, la discusión o la cuestión de la discusión es que uno dice que tiene fe. Es decir, él cree intelectualmente en Cristo y su evangelio. Él tiene fe, cree intelectualmente en Cristo y en su evangelio. Mientras que el otro dice que tiene buenas acciones como producto de su fe. Y muy acertadamente dice, bueno, evaluemos las evidencias de cada uno. A la primera persona que se presentó como uno que tiene nada más fe, podríamos preguntarle, ¿cómo sé yo que tú tienes fe? Ok, tú dices que tú crees en lo correcto, en el evangelio, la doctrina de la gracia, eres calvinista, teología del pacto, dice que Dios te salvó, crees en la Trinidad, qué bueno, crees que Cristo vino en carne. Pero ¿cómo yo corroboro que esa fe está viva en ti? ¿Qué evidencias tengo? ¿Cómo sé yo que tú tienes una verdadera fe? ¿Cómo podemos sondear eso? El hecho mismo de comprobar la profesión de fe intelectual que dice que le salvó y que le identifica como cristiano es imposible. ¿Por qué? Porque no lo muestra a través de sus obras. No tengo argumentos para decir. Nosotros cuando estamos evaluando la premembresía, ¿qué evaluamos? El dicho de la persona. Sí, pero no solamente eso. Vemos cómo sus obras dan entonces una aprobación a su dicho. Si eso es inconsistente, no lo creemos. Es decir, si solamente dice y no vemos frutos, no podemos evaluar completamente su profesión de fe y no sabemos si su fe está viva, ¿sí o no? Esa es la verdad. Entonces, con aquel que dice que tiene fe, ¿cómo podemos nosotros evaluarle? ¿Cómo podemos comprobar qué evidencias hay si solamente dice que tiene fe, que cree en lo correcto? Es imposible. Sería imposible. Dice el mismo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Él lo presenta como claramente imposible. Bueno, está bien, dale, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Por qué? Porque no ha mostrado, o en otras palabras, no ha exhibido su fe. Cuando dice mostrar acá, habla de una exhibición. No que tú vas a estar modelando tu fe y siendo un legalista y un fariseo, no. Es una exhibir, mostrar algo espontáneo, algo genuino como producto de tu fe. ¿Cómo puedo justificar que has sido salvo si no hay evidencia exterior? Si nos damos cuenta, estamos evaluando los frutos de ser creyente. ¿Cómo podemos decir que somos salvos? ¿Cómo podemos decir que tenemos una fe viva, mis amados hermanos, si nosotros no vivimos como Cristo, si no amamos a nuestro prójimo, si no servimos a nuestro hermano en necesidad, si tú no te niegas a ti mismo, si no cedes por amor a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que tienes una fe viva? Si no tienes pasión porque Cristo sea conocido entre los incrédulos, si no exhibes el carácter de Cristo, ¿cómo puedes decir que tu fe es viva? Si estás limitado y confinado a las 4 paredes de tu casa y del local de la iglesia, ¿cómo puedes decir que tienes una fe viva? Si eres indiferente a la necesidad de tu hermano, ¿cómo puedes decir que tienes una fe viva? Si estás centrado en ti mismo, ¿cómo puedes decir que tienes una fe viva? Si solamente te das cuenta de tus necesidades, ¿cómo puedes decir que tienes una fe viva? ¿Cómo hemos de evaluar nuestra fe?
Hermanos, ¿cómo sabemos nosotros que una persona está viva físicamente? ¿Cómo sabemos? Bueno, se mueve, camina, habla, come, bebe, interactúa, es sensible a la realidad de una persona, ¿verdad? Que está viva. Explota un favorito aquí, uno salta, una cosa, es sensible. Responde a los estímulos y a la realidad que vive. Esa persona respira. Ella exhibe que está viva, da muestras de que está viva. Ella muestra ¿qué? Su vitalidad. Igualmente pasa con alguien que dice que está vivo, que tiene fe. La fe que profesa, que la fe que le profesa le salvó, y esa fe viva va a dar signos de vida. Entonces, el primero tiene fe sin obras. El otro, ¿qué tiene? Tiene obras que muestran su fe. Él dice, el que dice que tiene obras, sí presenta las evidencias de su fe. Por lo menos a esta persona sí se le puede evaluar para ver si hay pruebas de verdad de su fe. ¿Por qué? Porque hay obras. Las exhibe, las muestra. Por eso dice el versículo 18 al final: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe, lo que creo, por mis obras. Fíjense que está relacionado la fe con las obras. Y ese es el punto de Santiago. Lo que tú crees intelectualmente, que debemos creer lo correcto, y vamos a verlo un poco más adelante. Por eso que en los grupos familiares estudiamos acerca de la identidad de Cristo. Es importante creer lo correcto, de eso depende nuestra salvación. Pero eso no es solamente un conocimiento intelectual, mis hermanos. Ay, ¿qué tanto sabe esta gente? Pero qué poco obra. Y qué poco muestra esa fe que dice tener. Esta afirmación literalmente del versículo 18 al final deja a aquellos que pretenden tener solo una fe intelectual cautivos de su peligroso estado. El argumento es irrefutable. Está bien, la gente queda, está bien, tengo que tener obras. Pero continúa el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí, mis hermanos, las cosas se ponen mucho más interesantes. Se pone medio mística la cosa, demonios. Y habla de cosas interesantes. Aquí Santiago introduce una criatura que tiene la capacidad de asentir a verdades bíblicas, pero que no necesariamente vive conforme a esa verdad. Tal es el caso de los demonios. Sí, ellos dicen que sí a las verdades bíblicas, pero ellos no viven conforme a esa verdad. Pero pongamos atención particularmente, por ahora, a la primera frase del versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Fino, bien haces. Y eso es la primera expresión. Noten en primer lugar que no es una pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? No. Él afirma: ¿tú crees que Dios es uno? Si lo ponemos en plural, ustedes creen que Dios es uno. Y está bien. Él afirma la creencia intelectual, la fe de estas personas. Santiago reconoce que estos judíos que tienen este problema de pasividad, y podemos decir también de un problema de esterilidad, porque no dan frutos. Entonces Santiago reconoce que creen en algo que es correcto. Sí, ustedes creen en lo que es correcto, perfecto, está bien. Pero él continúa diciendo o informando cuál es el contenido de la fe de estos hermanos. ¿Qué creen ellos? A la luz del versículo 19. ¿Qué creen estos judíos? Que Dios es uno. Perfecto. Ellos recitan un credo y dicen, o su credo mejor dicho, como judíos, y dice según Deuteronomio 6:4: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Judíos, fíjense que la argumentación se basa en eso, con una mente judía. Entonces esta es la expresión más básica de la doctrina del Antiguo Testamento. La expresión más básica de la doctrina del Antiguo Testamento es esa: oye Israel, el Señor, o Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. A diferencia de los gentiles que tenían muchos dioses. Entonces Santiago
El autor no se limitó en expresar la fe de estos en términos del Evangelio y de Cristo, como lo hizo en el primer versículo de este capítulo. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, recuerda. Y señala la fe de ellos hacia Cristo. Ahora apela a algo que es ciertísimo y bueno también, que es el credo de ellos como judíos. La expresión básica o sintetizada de su fe, que Dios es uno, que Dios es uno. Él vuelve y hace una referencia al Antiguo Testamento y a su entendimiento judío de Dios. Este entendimiento de Dios no era errado, ellos estaban en lo correcto. Ellos sabían quién era Dios en general. Ellos lo conocían. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban dando una demostración de una ortodoxia muerta, que no va más allá de ser una serie de afirmaciones teológicas doctrinales que reflejan adecuadamente la enseñanza de las Escrituras. Sí, saben lo correcto, pero esa ortodoxia tuya es muerta, porque no te lleva a la ortopraxis. Aquí vemos entonces una vez más cómo Santiago apunta hacia la condición específica de estas personas y le dice, bueno, sí, creen en lo correcto, están bien, perfecto, pero su ortodoxia estaba muerta. Pero ¿saben con quién más pasa eso? Además de estos hermanos judíos que estaban acá, con algunos de nosotros también. ¿Sí? Yo creo que soy calvinista, que soy todas las doctrinas complicadas y por de las cuales nos enorgullecemos y nos gloriamos, pero nuestra fe muchas veces termina siendo sin frutos, sin obras. Pero hay otras criaturas también que tienen este problema. ¿Y quiénes son? Los demonios. Pasa lo mismo con los demonios. También los demonios creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno, bien haces, perfecto. También los demonios creen. También los demonios tienen una fe intelectual, en otras palabras. Pero ¿cómo los demonios van a tener una fe? Sí, tienen una fe, dice Santiago. Como lo definimos fe, es una aceptación de las verdades del Evangelio. Y ellos aceptan las verdades del Evangelio intelectualmente. Ellos tienen una fe. Los demonios son criaturas que tienen la capacidad de asentir las verdades bíblicas, pero que no necesariamente, o que no, mejor dicho, viven conforme a esta verdad. Entonces, fíjense el argumento que les hace. ¿Tú crees? Y no tienes obra, perfecto. Los demonios también. Lo dejó en jaque mate. La argumentación fue contundente. Estos creyentes que pretenden insinuar que se puede tener fe sin expresarlos con las obras, quedaron quebrados. Aquellos que tenían esa idea de que era suficiente una fe intelectual para ser salvos quedaban desarmados al ver el ejemplo de los demonios. Ellos también creen. ¿Y sabes qué? Ellos tiemblan ante esas verdades. Más triste eres tú, que crees esas verdades y ni siquiera tiemblas y eres indiferente y frío con una fe intelectual. Por lo menos los demonios tiemblan. ¿Y tú qué? ¡Wow! Desarmados. Desarmados. Ellos tiemblan, los demonios tiemblan como respuesta al juicio que les vendrá. Esa fe intelectual de los demonios no comunica que les es provechosa. La fe de los demonios no comunica que son salvos, al contrario, los hace reos de condenación. Ellos tienen una ortodoxia buenísima. Los demonios creen lo correcto, saben más Biblia que tú y que yo. Tienen una teología más informada. La teología del pacto. Son buenísimos. Eso lo conocen completamente. Ellos son mejores teólogos que nosotros. Entienden la potencia y el señorío de Cristo, la obra de Cristo. Pero ellos no respondieron a eso. Ellos se estremecen ante tales verdades. La fe de ellos no hace sino aumentar su tormento con el pensamiento de tener que encontrarse con aquel que los ha consignado a su justa condenación. Lo mismo pasará con aquellos que se limiten a tener una fe intelectual.
yo creo intelectualmente en el Evangelio. Lo mismo va a pasar con ellos. Es una fe muerta que no acarreará, que va a acarrear, mejor dicho, condenación. Hermanos, hasta ahora el autor nos ha querido decir que no podemos separar la fe de las obras y repartirlas entre dos grupos en una congregación. No, estos son los que tienen fe, son buenos con la fe, creen lo correcto. Estos son los que tienen obras, tienen acciones buenísimas. No está haciendo eso. Él no quiere creyentes al estilo de María y otros creyentes al estilo de Marta. No. ¿Crees que Dios es uno? Entonces esa fe también tiene que ser íntegra. Tiene que ir respaldadas por las obras. Esto es una fe que incluye obras. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero nosotros debemos andar en aquellas buenas obras que ¿quién preparó? Dios. ¿Ven las similitudes? Para andar en ellas. Para andar en ellas. Para Santiago la fe y las obras deben ir juntas, mis hermanos. Y no se pueden separar. La verdadera fe resulta en obras que demuestran una forma de vida peculiarmente cristiana y prueban que el creyente está en una relación salvadora con Dios. Una fe carente de obras no es genuina y por lo tanto es completamente diferente de la fe que está comprometida con Cristo. No es suficiente con un mero asentimiento intelectual del Evangelio y de las verdades y de las verdaderas doctrinas. Eso no es suficiente con que tú digas sí, tiene sentido, sí. No. El autor exalta que es un hipócrita, que es vacío. Es una hipocresía si tú dices creer en lo correcto y no vives conforme a ello. Es una hipocresía. Sabe mucho de la palabra. Oye, Naguara, ¿cómo sabe ese varón? Y sus buenas acciones, no hay frutos. El problema de estas personas no era lo que hacían, sino precisamente lo que dejaban de hacer. Piensen en eso. El problema no era lo que hacían. Es que hace esto. Ese es un impío. O hace esto y hace esto y hace esto. Ese es un creyente. El problema no era lo que hacían, sino lo que precisamente dejaban de hacer. Pero no le dais lo necesario para su cuerpo, dice Santiago. Pero aún estas personas creían que con unas simples palabras bonitas iban a cubrir las necesidades del hermano. Id en paz, calentados y saciados. No, la fe verdadera es una fe que no simplemente no hace mal al prójimo. Evito hacerle mal al prójimo. No es solamente eso. Una fe que porque está viva, exhibe buenas obras en favor de los necesitados. No solamente deja de mentir, empieza a decir verdad. No solamente empieza a no ser indiferente, sino a involucrarse y a estar pendiente de los necesitados. Cristo lo dijo: el árbol bueno da buenos frutos. El sembrador, la semilla cae y tiene que dar frutos. Yo soy la vid y el que no lleva fruto será cortado. Hermano, nuestra fe tiene que operar, tiene que llevar fruto. Si no, es inútil, es estéril, está muerta. Acá hay ¿acaso alguien que cree que vive pero está muerto? ¿Hay acaso alguno entre nosotros que su fe se ha visto estéril y se ha limitado a un asentimiento intelectual y aislado? Yo creo en lo correcto y voy a la iglesia y venir a la iglesia es bueno. Y ya estoy terminando. Venir a la iglesia es bueno. A la actividad de las ballenas, a los grupos familiares, a los cultos de oración, a las oraciones tempranas, eso es buenísimo y debemos hacerlo, procurarlo. Pero no es bueno por la actividad como actividad.
sino por lo que allí se procura, mis amados hermanos. Por eso es que nosotros tomamos eso como una buena obra. Que la gente quiera exponerse a la predicación de la palabra y que quiera interceder los unos por los otros, orar, eso es bueno. Por eso lo vemos como bueno, pero nuestra fe no debe estar limitada a ello. No, yo voy a todas las actividades de la iglesia y yo estoy fino. La piedad mía está alta. Ve las obras de mi fe. ¿Y qué en tu intimidad? ¿Y qué con el hermano necesitado? ¿Qué con la predicación del evangelio? Es lo mismo, estás entonces enriqueciendo y alimentando una fe intelectual sin obras. No te limites entonces a eso nada más, mi hermano, que es bueno y te animo a que lo hagas, pero tus frutos deben ser evidentes, al punto de que tú le resuelvas el asunto a un hermano cuando esté en necesidad. Que vayas y procure la salvación de los impíos. Que tomes un tiempo y te niegues a ti mismo por ir a visitar al enfermo. Que te guardes sin mancha del mundo. Que te alejes de los pecados sexuales y demás. Así que no creas que estamos bien solamente asistiendo a las actividades de la iglesia. Podemos estar mal y asistiendo a las actividades de la iglesia. Aunque Dios usa las actividades para enriquecer nuestra fe y para amonestarnos. De modo que no quiero que nos limitemos solamente a ser activistas, sino realmente que haya un fruto genuino de nuestro corazón y de nuestra fe viva. ¿Cómo estamos exhibiendo nuestra fe? ¿Cómo lo estamos haciendo? Recordemos que la fe viva o la fe que salva es una fe vibrante. No se limita al conocimiento o a abstenerse del mal. Procura el bien y todo lo que sea provechoso para su propia alma y para su prójimo. ¿Quién eres tú, mi amado hermano? ¿Eres un creyente solo con una fe intelectual o tienes una fe viva? ¿Es tu fe mejor que la fe de los demonios? ¿Sí? No es suficiente tener buena teología. La teología debe poseernos a nosotros y llevarnos a la práctica. La teología debe dominar lo que decimos y hacemos. Debe haber una consecuencia, mi amado hermano. El Señor ayuda a su iglesia a que su fe no sea muerta, sino que sea una fe viva, que respalde la obra que Cristo ha hecho por él. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a digerir y a permanecer en esto con cuidado, con humildad y sabiduría para poder ser precisos, intencionales en honrarte a ti. Ayúdanos a no caer en la pasividad, ser solamente intelectuales. El hecho de no estar pendiente de los otros nos hace fríos. Centrarnos en nosotros mismos. Perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos por favor, a comunicar esa fe vibrante que tú nos has dado como un don y que nos salva. Te lo rogamos. Ayúdanos a ser diferente a los demonios. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.